Ángeles. Entonces, Ángeles vive en Valencia, participa en el movimiento humanista desde hace 45 años, con el propósito de hacer su aporte en la construcción de un mundo más humano y sin violencia. Maestra en morfología, también es pintora. Estudió pintura en la Facultad de Bellas Artes de Valencia. Ha sido profesora de artes plásticas. Actualmente es investigadora en el tema de las formas como proceso de transformación. Ha pintado una serie, El principio femenino, que son 12 pinturas que nos hablan de los orígenes de la humanidad y de la cuestión femenina. Hoy nos comentará sobre estas pinturas que también están recogidas en un pequeño libro que nos mostró Consuelo. Gracias, Ángeles. Adelante. Muy bien. Gracias, Angélica. Bueno, primero de todo, buenas tardes a todos, amigas y amigos. Bienvenidos a esta charlita. Espero poder hacerla bien. Primero de todo, quiero agradecer a los amigos del Parque Navas por haberme dado la oportunidad de hacer esta presentación. Y especialmente a Mari Carmen Gómez por su apoyo. Bueno, el interés de este encuentro es poder hablar sobre la cuestión femenina. Lo haré a través de unas pinturas relacionadas con el tema. Desde hace muchos años he sentido un impulso, una imagen que se repite con la idea de pintar sobre lo femenino. Pero solo era una idea que, aunque recurrente, no llevé a cabo en mucho tiempo. Estas pinturas son el resultado de haber superado mi autocensura, porque he estado muchos años con esa autocensura de pintar sobre lo femenino, que es tan liado, entre comillas, que tiene tanto lío, de exponerlas hacia afuera, en fin. En un momento dado superé la autocensura y lo hice. Actualmente se hacen murales y exposiciones con retratos de mujeres notables reivindicando su aporte a la humanidad, pero yo no quería pintar desde ese punto de vista, sino desde lo interno femenino. El interés de este encuentro es poder hablar sobre la cuestión femenina. Desde hace años he sentido un impulso, una imagen que se repite con la idea de pintar sobre lo femenino. Entonces, solo era una idea que, aunque recurrente, no llevé a cabo en mucho tiempo. No tuve claro qué hacer hasta que conocí las figuras de las diosas paleolíticas. Intuí que en ellas se escondía un mundo sagrado en los orígenes de la humanidad y sentí que ese mundo no estaba lejos de mí. Entonces conocí el trabajo de la arqueóloga Marija Gimbutas a través de una conferencia sobre lo divino femenino de Claudio Miconi. También estudié los escritos de siglos sobre el fuego y las divinidades matriarcales y el aporte de Karen Ron. Y entonces comencé a investigar y decidí pintar sobre el tema. Elegir un tema para pintar no suele ser fácil, ya que alrededor hay muchas cosas que me atraen, pero no me importan lo suficiente para pintarlas. En cambio, a veces veo algunas que me importan de verdad, que me llaman con fuerza y se convierten en el objetivo de mi pintura. Para meterme en tema, he trabajado con la mirada inclusiva, observando desde lejos y estando simultáneamente dentro. De esa forma me ha sido más fácil advertir los hechos del pasado en la prehistoria y cómo se han ido transformando a lo largo de miles de años hasta el momento actual. Una cultura centrada en lo femenino donde no había discriminación. Al conocer aquella época he sentido una gran emoción por el aporte tan grande que aquellos seres humanos hicieron a la humanidad. De otro modo no estaríamos aquí. Esta exposición, porque en realidad es una exposición, está acompañada con textos que van guiando al espectador. El motivo de estas palabras es contaros qué significado ha tenido y tiene para mí esta exposición y este tema. Ahora compartiré las pinturas y iré leyendo los textos que acompañan a cada una. Este trabajo tiene dos partes, el fuego y las diosas. Empezamos por el fuego.
La pintura se llama Prometeo. Al investigar, lo primero que me encontré es con el fuego. Todo el proceso humano está relacionado con él, con el fuego. Prometeo fue el titán amigo de los mortales que tomó con una caña el fuego de los dioses y se lo regaló a los seres humanos para su uso. Prometeo, el benefactor de la humanidad. El fuego aparece en la naturaleza de forma espontánea, como un regalo, rayos que incendian, erupciones y lavas volcánicas, choques de piedras durante terremotos. Este cuadro está pintado de forma que se ve cómo cae el rayo, pero aún no ha surgido la hoguera. Es como quise plasmar los instantes antes de que el fuego lo inunda todo. Por eso tiene esa forma y hay esa... A la parte de abajo se puede ver el resplandor que va a empezar a hacer la hoguera. Ahora pasaríamos a la pintura, la segunda pintura, la conservación. El ser humano es el único ser vivo que no huye del fuego. Hace 300.000 años hubo un momento decisivo donde se formó la tendencia humana original. Esto es muy importante porque de ahí viene todo. Conservar y producir el fuego fue la rebelión contra lo natural, que es lo que define a lo humano. El fuego fue el salto más extraordinario y ayudó a nuestra especie a superar resistencias y a desarrollar la intención, esa energía que lo mueve todo. Se puso en marcha el circuito de respuesta diferida frente al estímulo. Ante el fuego todos los animales huían de él, pero en un acto de conciencia que lo diferencia de las demás especies, el ser humano se acercó y cogió el fuego. No es fácil, no fue fácil, se acercan al fuego, cogen una rama para llevárselo, pero en el camino la rama se apaga. Después de miles de intentos aprendieron a conservarlo. Para llevar el fuego a la cueva utilizaron la forma cóncava y para transportarlo, porque eran nómadas, comenzaron a moldear el barro para construir hornos pequeños, donde llevaban el fuego dormido en las brasas para poder reavivarlo cuando lo necesitaban. La conservación del fuego duró cientos de miles de años. Cientos de miles de años. Aprendieron a conservarlo, pero si se apagaba tenían que empezar de nuevo. Ahora pasamos a la siguiente pintura que se llama la producción. Pasaron varios milenios hasta que después de innumerables intentos logran producir el fuego. Fabricando herramientas observaron que al frotar dos piedras saltaban chispas. También advirtieron que frotando distintos tipos de madera se generaban brasas. Luego de muchas búsquedas encontraron el horno yesquero, ese que cuando salta la chispa se produce la brasa y con el soplo se genera la llama. Pasaron varios milenios hasta que después de innumerables intentos logran producir el fuego. Cuidaban el fuego como habían aprendido en la etapa de la conservación, pero ahora sabían que si se apagaba podían encenderlo de nuevo. Ahí cambió todo. A partir de ahí cambió todo. Ahora pasamos a otra pintura que se llama Punto de Luz. Hay un paisaje, podemos imaginarnos este paisaje en el silencio del paisaje. Si lo vemos de lejos, hay un punto de luz que es el fuego, donde ahí está la tribu en la cueva. Fueron pasando los siglos y cuando aprendieron a producir los primeros fuegos ya tenían sus chispas divinas en la cabeza. A partir de ese momento se aceleró la historia y empieza otra era. Nosotros podemos hacer un ejercicio de imaginación y sentir el silencio del paisaje y en la lejanía ver un punto de luz donde solo se oyen las voces animadas y las risas de la tribu, disfrutando del calor del fuego. Ahora pasamos a otra pintura, esto es una pintura nocturna,
¿Qué es el cuenco de fuego? Inventaron el cuenco de fuego excavando un hueco en la tierra. Fue un invento impresionante. O construyendo una pared de piedras que rodeaba y protegía el fuego de elementos como el viento, accidentes, etc. Ahí es donde se inventa de esa forma el cuenco de fuego. Este fue un gran salto del pensamiento tecnológico aplicado. En la cueva, alrededor del fuego, podían fabricar herramientas, cocinar los alimentos, estaban protegidos de los animales y podían relacionarse entre ellos. Hubo una época en la prehistoria donde los seres humanos vivían en armonía y en paz. Una cultura centrada en lo femenino y equilibrada con la naturaleza, constituida por hombres y mujeres, entre los cuales no había signos de rivalidad. Es en la profundidad de las grutas matriarcales donde brilla el fuego sagrado, base de toda civilización y de todo progreso espiritual. Ahora podemos imaginar en esta escena que tenemos delante, podemos imaginar esta escena donde hay niños, jóvenes, mujeres, algunas embarazadas, hombres, algún anciano, y todos están disfrutando el abrigo de la cueva de esa noche de luna, llena de poesía. Esta escena es fácil que nos transporte a experiencias similares que hemos vivido con nuestros seres queridos cuando éramos niños o jóvenes, o en este momento de nuestra vida. Y hemos registrado la paz y la calma que nos envuelve al estar junto al fuego sagrado. Ahora pasamos a la otra parte del trabajo, que son las diosas. Las diosas, el tema de las diosas, el principio femenino lo conocemos a través de investigaciones arqueológicas que descubrieron miles de piezas artesanas de diosas femeninas. Las pequeñas esculturas muestran la presencia de la divinidad en el mundo cotidiano. Ella era la unidad de todo, de la vida y de la naturaleza, cuya principal cualidad es dar a luz y proteger la vida. Su cuerpo aparece mezclado con animales que eran también parte de su paisaje cazador-recolector. Y aquí en la pantalla tenemos a la diosa pájaro, que sus atributos es mensajera del mundo invisible, diosa de las aguas superiores, aguas de la vida, fuente de la vida, torrente de lluvia, caída del cielo como lluvia y surgía de debajo de la tierra para constituir manantiales, ríos y lagos. Ahora tenemos a la diosa pez. Es una piedra medio humana, medio pez, dimensión humana y marina. También está con el significado de la rotura de las aguas del útero. Es el pez la nueva vida del mar o del río. En el mundo encantado de los cuentos de hadas, los peces hablan a los humanos y les traen grandes riquezas. Ahora pasamos a la diosa serpiente. Fuente creativa o generadora del universo. Es la diosa de las aguas inferiores, meandro serpentino y del laberinto, que conectan a este mundo con el de más allá. El poder subterráneo que hace crecer las plantas. Y ahora pasamos con la pintura de la diosa Osa. La osa, el animal sagrado más antiguo. Dulzura de la madre osa hacia su osezno. Así es como ellos la esculpieron. Como imagen de la maternidad humana. Imagen de la osa y su cría, el hijo, como ciclo de la vida, constantemente renovada. Diosa madre humana,
celebrando el misterio del nacimiento. Ahora pasamos a la pintura que se llama Fuerzas de la naturaleza. Con estas imágenes que creé, pretendía, por repetición de que hay muchas, que hubiera cantidad, por eso lo de fuerzas. Son imágenes de esculturas que hicieron nuestros antepasados primitivos, que eran unos escultores fantásticos, y cada una de ellas es distinta, todas son distintas. La acción de la mujer en la prehistoria ha sido mayor que la de los hombres. Hay muchas huellas, muchas esculturas que lo atestiguan. Los hornos, los cuencos, las figuras de la fertilidad son formas femeninas. Ellas descubrieron el fuego, ellas lo conservaron. Fueron las mujeres las que inventaron la agricultura, la cerámica y el textil. Hoy contamos con más de 3.000 lugares que han sido documentados y más de 10.000 miniaturas halladas de arcilla, mármol, hueso, cobre y oro. El principio femenino está dentro de nosotros y fuera, está dentro y fuera, en la naturaleza, en el mundo, en las mujeres y en los hombres, ya que es la vida misma, está en todo lo existente. Esa tendencia humana original, que empezó hace 300.000 años, que tiene una dirección hacia el avance, hacia el cuidado al otro, hacia el afecto y la ternura, hacia lo suave, hacia la compasión y la ayuda a los miembros de la comunidad. Ahora pasamos a otra pintura que la llamé Dentro y Fuera, algo así como que la diosa, la vida, está dentro y fuera de nosotros. El principio femenino como expresión de lo sagrado y unidad de la vida. Y hay una escena de mujeres africanas que vienen de su trabajo, acaban de dejar las barcas y vienen con sus bolsas y sus sacos llenos de comida y de otros enseres para vender. Y este cuadro, aparte de la diosa, lo inunda todo, quiere ser un homenaje a las mujeres africanas de todo el mundo, esas mujeres que son discriminadas por ser mujeres y además ser negras. Durante miles de años se vivió en armonía y en paz. Todas las comunidades eran matriarcados, porque era evidente que la nueva vida nacía y era nutrida desde lo femenino, y esto era un misterio sagrado. Y ahora tenemos, por último, la pintura La Gran Madre. La diosa madre, donde quiera que se encuentre, es una imagen que inspira una percepción del universo como un todo orgánico, sagrado y vivo, de la que ella es el núcleo, es una imagen de la que forman parte, como sus hijos, la humanidad, la tierra y toda forma de vida viviente. La diosa, la Virgen Madre, sigue estando entre nosotros, en las vírgenes que las religiones muestran con diversos nombres. Y ahora, esta es la última de la pintura, vamos a quitarlo de la pantalla. No, es abajo. Ahí. Vale. Y ahora pasaríamos a dos partes que quedan, que una es la ruptura y otra la propuesta. La ruptura. Hace 10.000 años atrás, al comienzo del Neolítico,
en la era de la domesticación y los primeros asentamientos urbanos, observando los ciclos de los animales y las plantas, se dieron cuenta que la actividad sexual era parte de la creación de la vida. Al darse cuenta de esto, el misterio sagrado de lo femenino perdió su posición central. Poco a poco los mitos fueron cambiando y las madres y diosas fueron reemplazadas por padres y dioses masculinos. Y surgió la sociedad patriarcal, en el que la nueva vida perteneció al linaje del padre. Todos nos llamamos como nuestro padre, nuestro apellido. Eso sigue. Esta tendencia humana original se dañó y se produjo una ruptura que sigue creciendo hoy sin parar. Esto ha tenido y tiene enormes consecuencias en nuestra evolución como especie y la situación actual que vivimos. Somos una sola especie. Se ha creado violencia a nivel de la especie y desde allí la discriminación no ha parado de inventar nuevas formas. Todos nosotros estamos detenidos, no solo la mitad desfavorecida, porque todos nos relacionamos y vivimos juntos. ¿Podemos imaginar otra especie en que la mitad de su población sea considerada como menos? Imaginemos los leones, por ejemplo, que discriminaran a las leonas, porque son leonas. No lo podemos concebir. Somos una especie con una tendencia, un molde y una dirección que tenemos que recuperar. Bueno, y ahora ya es lo final, la propuesta que yo me atrevo a hacer y que creo que va por ahí. Y dice, la tendencia humana original tiene una dirección. O sea, hace 300.000 años cambió todo. En cuanto se acercan al fuego, con todo lo que les pasó internamente, cambió todo. Ya pasaron de ser lo que eran a ser seres humanos en desarrollo, ¿no? Un proceso. Y tiene una dirección hacia el avance. O sea, lo humano tiene que ver con ir más allá, al avance, la esperanza, siempre puede ir más allá, hacia el avance, hacia el cuidado al otro, hacia el afecto, la ternura, hacia lo suave, esa cosa tan mal vista hoy, hacia el afecto, la ternura, hacia lo suave, hacia la compasión y la ayuda a los miembros de la comunidad. Estas virtudes que estuvieron vivas durante cientos de miles de años del proceso humano y en algún momento fueron aparentemente eliminadas, siguen dando señales en el alma humana. Necesitamos rescatar estos principios y mostrarlos en el mundo para recuperar nuestra tendencia humana original. Somos seres humanos de la especie Homo sapiens, evolucionando en conjunto con toda la vida. La discriminación que sufrimos las mujeres está tan integrada que parece que no existe. Frente a la situación actual de violencia generalizada, donde se discrimina, se marginan y se eliminan a seres humanos por sus creencias, por su sexo, por su raza, etc., hoy más que nunca es urgente difundir estos valores con nuestros seres queridos, con nuestro medio inmediato, con una nueva actitud. Esto es una tarea de todos. Es lo mejor que podemos hacer en el momento actual. Es un compromiso que podemos adquirir con nosotros mismos. Ahora os dejo la palabra. ¿Qué significado tiene para vosotros este tema? ¿Por qué os habéis acercado a esta charla? Hasta aquí mi parte. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Ángeles. Muchas gracias a ti, Ángeles. Gracias. Gracias. Ángeles. Gracias, Ángeles. Gracias. Muy bueno. Gracias a vosotros por venir. Bueno. Muy bien. Entonces, bueno, ahora sí ya, Angélica. Las preguntas son muy clave. ¿Podrías repetirlas, Ángeles, por favor?
por qué habéis venido a esta charla y... Sí, hay dos preguntas. La idea es el objetivo de hacer las pinturas es poder hablar sobre este tema. No estamos hablando del feminismo, que es una cosa tan amplia y tan actual, estamos hablando del origen de todo. Y bueno, y sobre todo lo importante es la tendencia humana original, qué es lo que pasó, qué es lo que pasó de interés, qué es lo que tenemos que rescatar, es lo que podemos rescatar. Entonces, bueno, ¿qué significado tiene para vosotros este tema? En realidad es una pregunta que yo os hago a vosotros, a vosotras, a vosotros, para que lo hablemos. No tanto que ya hable yo, sino que ¿qué significado tiene ese tema para vosotros, el principio femenino? ¿Y por qué os habéis acercado a esta charla? Eso sería un poco... Si queréis, podemos hablar, esas serían las preguntas. Y si no se habla, y también se puede hablar de lo que se quiera, obviamente. No sé si te he contestado, Angélica. Genial. Bueno, a levantar la mano, pues. Claro. Hola, René. René, empieza. No, yo estaba saludando porque es que no entro ahora, he entrado ahora. La comienza Mame, pues. Yo hice la disciplina esta de morfología y entonces hice un trabajo que no era exactamente una monografía, el tema era relacionar los estilos artísticos con el paisaje de formación, ¿no? Porque uno cuando tenía tendencia a tal estilo artístico o tales formas, en el mundo de la pintura estoy hablando y de la escultura, pues eh, surgían cosas del paisaje de formación. Eso es lo que hice. Entonces quería ver qué otras cosas. ¿Qué otras cosas se hacían? Vale, muy Sí. bien. Yo me interesa el enfoque desde el punto de vista, aunque yo he hecho la energética, pero nosotros hablábamos del complemento, que sería como la parte femenina que a la hora de mover la energía, entonces tienes que complementar todo, hacerlo todo en uno. Entonces, claro, esa parte femenina normalmente no nos educa realmente para podernos expresar realmente por lo que sentimos, más bien como que te bloquean los sentimientos a los hombres. Entonces, claro, ahí los hombres vamos desde la antigüedad, vamos a ir siendo bastante guerreros, pero no en el tema, en el tema realmente emotivo. Entonces, bueno, es un poco lo que me interesaba, o sea, la inquietud era eso, el punto de vista desde la parte esa, ¿no? Perdida, Claro. ¿no? Femenina. Bueno, tenemos a Mamen con la mano levantada desde hace un buen rato. Ah, Adelante, Mamen, por favor. Bueno, a mí me interesó mucho cuando vi el librito, porque me tocó. Yo no estoy muy, digamos, no he estudiado mucho la parte femenina del proceso humano. Lo he estudiado en la medida, bueno, de aquello que vas a ver, arqueología y tal, y te explican. Me llama la atención, siempre he sabido, porque en todos los libros lo pone, que el principio femenino está en la base del proceso. Lo que me llama la atención es cómo, quería preguntar también, ¿cómo es que en esta dualidad entre la fuerza y, digamos, lo amable, suave, lo integrador, cómo es que en esa dualidad nos hemos decantado por el tema de la fuerza? ¿Cuál ha sido el momento de sometimiento? Porque
para que un principio tan profundo y, digamos, tan general, tan bueno para todos, se ha eliminado, porque prácticamente fue eliminado, tiene que haber un sometimiento por parte de ese mismo principio, porque si no, seguiría actuando, no escondido, sino visible, ¿no? Porque, como tú dices, Ángeles, el principio femenino ha seguido actuando. Y luego yo rescato de todo esto que realmente aquello a lo que aspiramos, a esa forma de vida completa. Es decir, el principio de la vida unido, que es como se forma la vida, ¿no? El principio masculino y el principio femenino. Unida y además en armonía. Entonces, me gustaría a mí preguntar eso, ¿cuándo fue o cómo fue que ese principio quedó sometido a la fuerza? ¿Cómo fue que elegimos en la dualidad la guerra? O sea, yo veo que ahora mismo, en general y de hace muchos años, las mujeres intentan imitar, las mujeres que quieren sobresalir intentan imitar a los hombres, la fuerza, y no desarrollar ese principio femenino. Y me parece una cosa un poquito a estudiar, ¿no? A estudiar, porque si no sabemos por qué se produjo eso, si no lo comprendemos, pues es difícil salir del tema. Desde mi punto de vista, ¿no? Eso es lo que yo quería plantear. A mí el libro me ha encantado y me tocó, sí, ya digo, sin saber por qué. Me tocó emotivamente, por la poesía, por el alcance y por querer, digamos, por querer propiciar el desarrollo de ese principio femenino de armonía. Nada más. Gracias, María. Mira, sobre la pregunta que tú haces de cuándo o por qué, pero mejor dicho, por qué eso cambió y eso se fastidió. Perdona, ¿y cómo? ¿Y cómo? ¿Y cómo? Hay varias teorías donde en un principio, como yo iba antes cuando iba enseñando los cuadros y leía, iba leyendo los textos que acompañaban, en un principio se vivía en armonía y en paz, los hombres y las mujeres. O sea que ahí estaban las dos partes dentro de unas circunstancias, porque siempre se están en situación, dentro de unas circunstancias generalmente adversas. Entonces ahí estaban las dos partes y convivían entre ellos en armonía y en paz. No había sometimiento como hay ahora o discriminación, ¿no? Entonces fueron miles de años que fueron avanzando, fueron hacia el avance, como antes hablábamos, fueron avanzando y fueron progresando y fueron... Yo con todo lo que he investigado me he quedado muy impresionada de, por ejemplo, ver escenas que he visto en algunas películas, porque he visto muchos documentales y tal. ¿Cómo puede una mujer dar a luz en esas condiciones? ¿Cómo puede dar a luz una mujer en esas condiciones donde no hay nada de sanidad, donde los animales, si te descuidas, se te van a comer a ti y a tu niño que está saliendo? O sea, hay imágenes que si uno se las representa, es alucinante ver cómo se ha podido sobrevivir a unas condiciones tan adversas, ellos y ellas, y aquí estamos. Entonces, digamos que hay algo muy grande, por eso, como dicen los trabajos que yo he investigado, y como dice Silo, hace 300.000 años cambió todo. Cambió todo porque al inventar el fuego pasan a otro momento, se pueden proteger, tienen calor, pueden cocinar, pueden estar entre ellos tranquilamente en la cueva hablando y empieza lo social, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces es muy impresionante el imaginarte en vivo cómo pueden haber
desarrollado todo lo que se desarrolló, que es la raza humana, en aquellas condiciones. O sea, eran grandísimos, tenían una fortaleza enorme, ¿no? Y el avance era enorme. Era claro que era adelante, adelante, adelante. No se podía quedar nada atrás, ¿no? Entonces, bueno, parece, según lo que Mari Carmen, según las teorías que hay, que en un momento dado ellos, bueno, y ellos, ellos y ellas hacían esculturas, como hemos antes visto, las diosas con sus distintos, hacían unas esculturas que siempre eran femeninas, o sea que lo femenino era lo que, y es lo que, el significado que se le ha dado, el significado que se le ha dado a todo esto, ¿no? Donde era la diosa era lo que impregnaba todo, era la maternidad y era ese misterio sagrado. Bueno, parece que en un momento dado descubren que el acto sexual también tenía que ver con ellos el que nacieran los niños. Ellos pensaban que no tenía que ver nada el sexo con que después nacieran los niños. Nos podemos imaginar que cuando veían que a una mujer entre las piernas le salía un niño, se quedaban flipando. Claro, decían, ¿esto qué es? Claro, ¿esto qué es? Entonces, ¿cómo no iban a hacer ese mito con el tema de la mujer? Se quedaban flipando. Entonces, bueno, en un momento dado, miles de años, van observan cómo crecen las plantas, observan cómo los animales se aparean, y entonces ellos hacen una relación de que tienen que ver con que estén los niños, salgan los niños. O sea, que no solamente es la mujer. Entonces ahí parece, según las teorías, parece que a ellos les sentó muy mal, y se resintieron. Esa es una de las teorías. Hay varias teorías. También creían que ellos se reencarnaban cuando veían que habían compañeros que se quedaban tumbados en el suelo muertos, ¿no? Pero que no había problema porque resulta que después nacían niños, es como si se reencarnaran, ¿no? Yo me muero, pero voy a volver a nacer en un niño. Un poco con la idea de trascendencia, ¿no? Entonces, bueno, todo eso se les derrumba, parece que se resintieron, y bastante. Y entonces dejaron poco a poco toda esa cultura fue cayendo en desuso, ¿no? Ya no era tan importante, y entonces también estaba el tema de que ya en el Neolítico ya crecían los alimentos, ya estaban en la cosa de la agricultura, con todo esto. Seguramente empieza ahí el egoísmo de decir esto es mío, y es total, o sea, tienen una caída. Yo creo que, personalmente creo, aparte de las teorías que hay, que obviamente seguramente son por ahí, que tuvieron internamente una caída grande. Una caída grande. O sea, es decir, que soltaron lo positivo y se metieron en un nivel interno jodido. Y ahí es donde se ocultó, digamos, toda esa cosa positiva que estábamos hablando antes, ¿no? Se ocultó. Y bueno, ya vienen ahí las civilizaciones, vienen las religiones, viene todo lo que viene luego, ¿no? Pero creo que tiene que ver con que en un momento dado se desilusionan, pierde fuerza la imagen que tenían de las diosas y de la mujer como algo sagrado, de la relación con ellas de una forma, y bueno, eso es lo que te puedo decir. Hay varias teorías, y bueno, y no está claro. Lo que sí que podemos es tener... si lo acercamos internamente a nosotros, sabemos cuando algo nos desilusiona y cuando cuando perdemos la visión positiva. Entonces vamos para abajo.
Seguramente como somos iguales que ellos, porque no ha cambiado nada, en realidad, externamente sí, externamente han cambiado cosas, pero mentalmente no, mentalmente no. Pues seguramente, o sea que no sé si te estoy contestando, Mari Carmen, pero por ahí lo veo. Que esos valores están dando señales hoy, obviamente, obviamente, sin lugar a dudas, y que claman por ya dice Silo en todo el libro, bueno, en los escritos sobre el fuego y tal, que todo eso hay que ponerlo en el imaginario colectivo y que se pueda hablar de estos temas con regularidad y con normalidad. Porque es un tema como está tan integrado que estamos discriminadas que parece que no estamos. Eso ha pasado, ¿verdad? Parece que no estamos, que todo está bien. Y no es así, no es así. Es una cultura. En fin, eso es lo que yo te puedo decir. Supongo que de los que estamos aquí presentes tendréis mejores ideas seguramente o alguna idea distinta a esto que estamos charlando, ¿eh? Lo que veo también de esto que has comentado es que, claro, al haber esa caída interna, es una cosa como concomitante entonces con el proceso de todos, de toda la humanidad. La caída interna, digamos, Claro, la desilusión de una parte es como que es concatenante con todo, con todo. con todo. Es como me lo puedo explicar, ¿no? Así es. Por ahí va, por ahí va. Con todo. Eso abre futuro, ¿no? Porque Claro, también el despertar interno puede ser, claro, una nueva chispa, ¿no? Para todos. claro. Puede cambiarlo todo, obviamente. Sí, sí. Bueno, yo quería expresar que me ha conmovido, pero me ha inspirado muchísimo tus pinturas y el enfoque que le has dado, cómo vas describiendo todo ese proceso de el surgimiento de lo femenino y la trascendencia que tuvo, ¿no? Yo no tengo muchas teorías al respecto, ni, creo que es muy difícil poder comprender el momento de la ruptura, pero por lo menos como madre, como abuela, he visto que hay etapas de la evolución en las que todos cometemos errores. La etapa de las pataletas, por ejemplo, que es bastante útil porque exploran el mundo emotivo y las posibilidades emotivas y las manipulaciones emotivas, salga bien o no. Pero son como etapas violentas en la evolución. Y creo que como especie somos muy jóvenes y que esto, no sé si llamarle la gran pataleta evolutiva, pero en algún momento nuestra especie cayó en eso, sea por resentimiento o sencillamente porque tuvieron la oportunidad de hacerlo y no había freno a no es el surgimiento, ese fortalecimiento de la posesión, porque a partir de allí se establecen en todas las culturas patrones de posesión muy Sí, claros, ¿no? sí, sí. Y que ahora estamos en un momento de posibilidad, de que va surgiendo, porque yo veo, por ejemplo, en la gente joven que no confronta, que no choca, que no intenta imponer su punto de vista, sino que trata como de incluir a otros en una visión diversa. Yo veo que ahí está actuando el principio femenino, de comprensión, de expansión, de apertura. Y tengo la suerte que en los últimos meses he tenido un gran amigo que hace una experiencia de bienestar donde uno conecta con los modelos más profundos. Y yo no me han surgido imágenes visuales de eso, ni características específicas, pero sí a nivel senestésico yo tengo una sensación
un registro de esos modelos que están muy profundos, que están en algún punto del espacio de representación, en un espacio que no suelo visitar. Ujú. Y como morfóloga puedo decir que los reconozco, pero hay en mí fuerzas que están actuando y que vienen de muy lejos. Y no puedo decir más nada porque no tengo cómo traducirlas, Claro. pero sí, sí senestésicamente puedo recurrir a ello. Es curioso. Uno puede recurrir a aquello que está dentro de uno, pero que no sabía que Ujú. es. Sí. Ujú. Y son tus imágenes, son las pinturas las que me han inspirado y me han hecho el clic Ujú. con eso. Gracias, gracias por vuestros comentarios, Mari Carmen y Angélica. Ujú. Ujú. ¿Hay Hemos alguna? podido, perdón, Perdón. hemos podido resolverlo, Angélica, hemos podido pasar las pinturas. Por la pantalla, me refiero. Perfecto. Sí. Una otra pregunta. En el estudio que has hecho en tus investigaciones, ¿hay alguna sociedad que continúe manteniendo esos códigos de principio femenino, digamos, por llamarlo de alguna manera? Parece que hay en algunas partes de África. Ujú. No te podría decir el nombre, pero tengo entendido que hay en algunas tribus que viven totalmente distinto. Ujú. Donde la mujer ocupa un lugar incluso importante en la tribu, en la sociedad de ellos, ¿no? O sea, que Y hay son, algunas... y Tiene que ver son sociedades igualitarias. igualitarias, exactamente. Sociedades igualitarias, así es. Ujú. Don María había levantado la mano. Adelante, por favor. No se oye. Está silenciada. Efectivamente. Bueno, gracias, Angélica, por darme el turno. Me ha gustado mucho la exposición que has hecho, Ángeles, magníficos dibujos. Y respecto a lo que has comentado, en un momento determinado has dicho que como esta discriminación que hay hacia la mujer es tan constante, como que no somos conscientes de ello. Y eso es así. Y mientras no haya una conciencia de ello, pues no se puede hacer algo al respecto, ¿no? Si no somos conscientes, difícilmente vamos a poder hacer algo. Obviamente. Yo, concretamente, hay un grupo de mujeres humanistas que están muy centradas en este tema. Y yo con Encarna Escribano y otras amigas y tal, pues estuvimos profundizando en lo que significa, lo que significó todo lo que fue el movimiento feminista que empezó con las sufragistas en el siglo XIX, conseguimos el derecho al voto a partir de ahí, etcétera, etcétera. Entonces, a mí eso me ayudó mucho porque fui consciente de estas degradaciones sutiles. Hay unas que son muy evidentes, pero muchas otras muy sutiles, que si uno no es consciente van minusvalorando a la mujer, y uno piensa que uno pues, tiene una cierta inseguridad y el tema no es que uno tenga una inseguridad en un determinado tema, sino que por ser mujer me adjudican un menor valor, no porque yo no tenga ese valor. Y entonces eso es importante para ser consciente de que yo lo valgo, pero por ser mujer me quitan el valor. Si eso mismo lo hiciera un hombre, no. Yo recuerdo que en internet había una chica joven que le encantaba la fotografía y entonces ella, pues a lo mejor cogía el coche y paraba en un sitio y se ponía a hacer fotos. Entonces le ocurría con una cierta frecuencia que iba un hombre y le decía cómo tenía que poner el trípode o cómo tenía que enfocar, ¿no? Porque se supone que ellos saben cómo hacerlo y entonces ella, que tenía
una gran experiencia, había estudiado mucho sobre ello porque le encantaba, era su pasión, pues le daba, y claro, tenía la sensación de decir, qué mal lo debo hacer, que vienen aquí a corregirme y decir cómo lo hago, ¿no? Hasta que, claro, los que se lo decían eran hombres. Entonces el tema era de que tenían, como hombre tenía que enseñar algo, sentirse importante para enseñar algo. Entonces, al darse cuenta de ello, pues, pues eso te sirve, yo creo que sirve mucho. Y esta chica lo comentaba, que una vez que se dio cuenta de que tenía que ver con el hecho de que ella era mujer y venían los hombres a enseñarla, entre comillas, pues le sirvió para tener una mejor autoestima y darse cuenta de ello. ¿Dónde está la maneta? Y mismamente, pues a lo mejor poder o Ya, eso fue, bromear ¿no? o enfocarlo de otra manera. Y en cuanto a lo que podemos hacer, Aquí, aquí, mira. yo me ha pasado una anécdota precisamente esta semana. La anécdota fue de que yo estoy yendo pues a unas clases de teatro, una clase de teatro en inglés, que hay un señor que es de Londres y que nos la da muy amablemente. En la Escuela Oficial de Idiomas, yo voy para otros temas y luego también estaba esta oportunidad. Uy, nena. Entonces, al principio no iba mucha gente a esa Esto. clase y entonces estábamos tratando de ver para formar un grupo donde más o menos hubiera la cantidad de gente que pudiéramos hacer pues, una pequeña obra, una pequeña interpretación, no que fuéramos uno o dos. Como eran gratis las clases, yo creo que eso también tenía que ver, pues una vez iban y como eran gratis, pues si no voy, tampoco pasa nada. Entonces tratamos, yo la verdad que conecté muy bien con Richard, se llama, el profesor, porque es un showman total y es como muy divertido, los monólogos y demás. Entonces, pues había otro chico y yo, que éramos los que íbamos más de forma continua. Y dice, mira, dice, a mí nunca me ha pasado esto, me comentó. Dice, pero viene la gente, viene un día, viene otro día y luego pues lo mismo viene una semana sí, otra no. Entonces al final, pues muchas veces pues éramos 3 personas en el grupo. Y entonces estuvimos viendo de qué manera pudiera haber gente que pudiera, la idea es tener un cierto compromiso para ir a clase y formar un grupo con un mínimo de gente. Estuvimos de acuerdo y demás, y entonces yo voy a otro tema, la Escuela Oficial de Idiomas, y había 3 chicas que estaban interesadas. Y luego en el teatro había una chica y un chico, en total eran 5 chicas, más yo, más el profesor, que había un interés. Y además yo también lo hablé con ellas de que tenía que ser un cierto compromiso, es decir, si tenemos interés en hacer esto, pues tenemos que tener un cierto compromiso, salvo alguna excepción, lógicamente. Ya llamo yo a Richard y se lo comento. Y entonces, para que ya, sabiendo, tenemos la clase los jueves, que él ya, pues empezáramos ya las clases con toda esta gente que parece que tenía interés. Y dice, bueno, porque ya le comenté, digo, pues si ya reserva la clase, pues ya podemos empezar. Y me comenta, dice, bueno, tenemos que verlo. Y dice, ¿por dónde vives? ¿Vives por ahí por donde vamos a clase? Digo, no, digo, sí, ¿por qué? Dice, porque mejor quedamos a tomar un café. Em, Dice, podríamos quedar el lunes. Bueno, a mí la verdad, bueno, yo dije, vale, quedamos el lunes, 4:30, quedamos y demás. A mí me pareció un tanto extraño porque si ya había una serie de gente interesada, lo que tenía que hacer era reservar la clase, y ya nos vemos en clase todos y ya está. Mm, entonces es como que se me encendió una lucecita y me acordé de un tema que me pasó, claro, hace ya muchos años, con una persona que tenía que evaluarme a mí dentro de Caja Madrid, tenía que hacer una evaluación
Y entonces estuvimos en la entrevista y una vez que acabó la entrevista, dice, podemos irnos a cenar si te parece. Nos fuimos a cenar, bien, todo correcto, bien. Pues me llama al día siguiente, a los 2 días, y me dice, estoy aquí en el baño viendo tu expediente. Y bueno, me comentó alguna anotación y demás. Vale. Entonces, yo en su momento, cuando ocurrió esto de este compañero, que de forma clara, desde mi punto de vista, era, pues ni procedía que nos hubiéramos ido a cenar, porque este señor me tenía que hacer una evaluación profesional, ni procedía ese comentario, esa llamada, etcétera. Bueno, ese abuso de poder, entre comillas, muy habitual, con un cierto tema de acoso, que yo en su momento lo viví como una cosa como normal, porque estamos acostumbrados a que pase continuamente. Igual que pasó con el verso de Rubiales. Entonces, como uno está acostumbrado a que pase continuamente esos como si dijéramos, pasarse un poco de la raya, pues no lo tienen en cuenta. Pero en este caso, digo, a mí no me parece normal que este señor me llame y diga que no vayamos a darme un café cuando no. Bueno, entonces yo, de hecho, a una amiguete se lo comenté, digo, vente conmigo, digo, porque voy a quedar con un compañero y demás. Y digo, y vente conmigo y tal. Bueno, él al final no podía. Yo es que con esta persona, con Miguel, tengo mucha confianza. Él no podía. Y bueno, pues nada, fui yo sola. Yo le dije a mi hija, digo, yo voy a grabar, me llevo el móvil para grabar. ¿Por qué? Porque en función de eso yo vería, según lo que me dijera, y si tenía que ir a hablar con la Escuela Oficial de Idiomas, iría a hablar. Porque ya no solo pensando en uno, sino es pensando en lo que pueda pasar a otros. Cuando de alguna manera se dice algo, se verbaliza o se expone, eso existe, si no, no existe. Si no pueden haber como muchas situaciones que es como si no existieran, porque están todas tapadas. Llegué y es muy fácil poner a grabar el móvil, nada, charlando, todo tranquilamente y todo bien. Y me di cuenta de que no tenía nada que ver con lo que yo podía haber pensado. Simplemente era este señor, Richard, lo que quería es que también que quedáramos luego, que no le venía bien la fecha en que íbamos ahí, que quería cambiar de fecha y por eso quería hablarlo conmigo. De hecho, el lunes vamos a quedar ya con toda la gente. Entonces no tenía nada que ver, pero yo de hecho, luego ya lo apagué, empecé a grabarlo porque si a lo mejor hacía alguna insinuación, es que no procede de que alguien que es tu profesor traspase esos límites y yo sí que iba a hacer algo pensando no ya en mí, porque lo puedo solucionar directamente, pero pensando en que si las cosas se verbalizan, se dicen, salen a la luz, es cuando realmente se pueden cambiar. Claro. Entonces, ¿cómo podemos influir de alguna manera en las degradaciones que muchas veces nos hacen? Pues verbalizándolas, exponiéndolas, porque es la única manera que yo veo y bueno, es lo que quería compartir con vosotros. Muy bien. ¿No está Angélica? No, pero ya hablo yo, como tenía la manica levantada. Habla, Si no os importa, Claro, claro. pues No, ya me le doy. parece que han tenido un problema Angélica y Manuel con sus... Sí, Cosas del internet, ¿no? sí. Sí, sí. Ujú. Bueno, pero a ver si me centro. Nada, solo quería agradecerte eso, tu trabajo. Me gustó mucho. Habíamos estado viendo antes esas pinturas y todo eso. Y sí, realmente es emotivo y es como gratificante ver con todo ese contexto, cómo está contado. Porque en cierta forma yo al menos eso es lo que sentía, digo,
Bueno, eso puede existir. Puede existir esa forma amable, conjunta, de igualdad. O sea, otro tipo de relación existe. Ujú. Se perdió por lo que sea, esa es la gran duda, ¿no? Pero eso ha sido y seguramente nos llevó hasta nos llevó hasta ese salto y toda esa primera época, ¿no? Ujú. Y luego con eso de, bueno, ¿por qué narices se rompió eso, esa ruptura? Y no lo sé, le doy muchas vueltas, pero ya es como, a ver, la figura del hombre, la figura de la mujer. Bueno, la mujer por lo que, por cómo era en aquel momento, además, imagínate meter, como tú decías, imagínate aquel momento, aquel paisaje. Cuesta meterse ahí de verdad, ¿no? Pero había una serie de cosas positivas y se asociaron a la mujer, porque era un milagro, eso que dices tú, porque cómo estás soltando por ahí una vida nueva, como algo que late. Y ese cuidado, esa suavidad, todo eso se fue asociando a esa figura. Y luego se rompió, pasó la figura como en sí misma, como portadora de todo eso. Como que, ¡buf! Como un rebote, Ujú. pero no solo era el rebote de la figura, era de lo que representaba. Que es lo que te comentabais antes, que eso es como lo que habría que intentar recuperar, ¿no? Yo la primera vez que oí, pero hace años, cuando el negro dijo esa suave fuerza, Ujú. a mí en la cabeza me hizo chispitas, como suave y fuerza juntas. Yo en aquel momento era como muy raro. Luego vas pensando, crees que entiendes, yo que sí se lo entiendo de verdad, pero crees que sabes lo que puede ser esa suave fuerza, ¿no? Ujú. Que es lo que me puede recordar a mí a lo femenino, a todo ese tipo de cosas, ¿no? Y cómo se le pegó ese flaf, flaf, ¿no? Pero entonces se fue todo. Eso que decías tú antes, Mari Carmen, de la concomitancia, se fue todo, como arrastrando varias cosas, ¿no? Ujú. Pero creo que es un gran trabajo, una demostración de que eso no es algo que uno se inventa o se imagina, eso existió, propició muchas cosas y Claro. quizás sí, que ya nos está, que es un buen recuerdo para decir, bueno, escuchar, que nos escuchemos todos un poco, ¿no? Ujú. Gracias, Ángeles. Muchas gracias. Gracias a ti, Ivana. Y la manita le saca. Sí. Hay dos manos más. Hay Mari Carmen Mamá y Elsa, sí. Elsa. Mamá no te escuchó. En lo que vamos charlando, a mí se me ocurre que generalmente tomamos más bien, en general, el camino de bajada, ¿no? ¿Cuántas veces nos tenemos que proponer tener en cuenta nuestras virtudes y aplicarlas al mundo? ¿Cuántas veces nos sentimos dioses o diosas? ¿Cuántas veces? Entonces, creo que si llegamos a conectar con eso sagrado, ¿no? Que dice el mensaje, aprender a ver lo sagrado en ti y afuera de ti, eso es ya digamos, un paso adelante para ponernos en esa sintonía de avance que en un momento se detuvo. No digo perdimos, sino que se detuvo, ¿no? Porque tomó otra dirección. Ujú. Y a mí eso me inspira, ¿no? ¿Cuál es el destino que cada uno puede tener? Pues aquel que le permite proyectar lo mejor que tiene. Y cuando uno proyecta lo mejor que tiene un registro muy unitivo, muy unitivo. Y como lo que buscamos es armonía y unidad, pues yo creo que eso se refleja, se valora y crece. Crece y se contagia. No creo que eso, Ujú. Así es. Ujú. nada, es un comentario. Ujú. Muy interesante. Sí, señor. Ujú. Pues después de todo este del intercambio que estamos teniendo, ¿no? Realmente a mí se me abre bastante el futuro,
porque creo que se están dando hay un arrastre, o sea, si partimos de que fue un gran fracaso, el que efectivamente proyecta sobre el otro una grandiosidad inmensa, luego descubres que no es para tanto, o sea, pones fuera todas tus compensaciones, después a lo mejor el entorno, el momento histórico que se estaba viviendo, también se necesitaba a lo mejor mucha más fuerza y ahí yo no me quiero sentir a lo mejor menospreciado, entonces, como ser humano, y entonces, ¿qué es lo que te hago entender? Que esto es muy importante, lo que yo estoy haciendo también, ¿no? Entonces, bueno, el caso es que hemos fracasado un poquito, pues eso, como seres humanos, tanto el hombre como la mujer. Pero en estos momentos yo creo que tenemos condiciones muy interesantes para esa reconciliación, a pesar de que siga habiendo un arrastre comportamental efectivamente, por lo que hablaba María, ¿no? Que hay un paisaje de formación todavía fuerte, que hay veces que yo a veces me observo y yo digo, ¿cómo es posible que yo tenga miedo a un ser humano, en este caso hombre, por si me pasa algo cuando vengo tan tarde, ¿no? Es como que me conmueve un poquito, me da un poquito pero creo que es un momento muy interesante a nivel histórico. Y no es un tema de eso, de feminismo o machismo, es un tema de comprensión como el crecimiento o es para todos o no es para nadie. Y creo que en estos momentos, tanto por una parte como la otra, por describirlo de alguna manera, estamos llegando a ver, a sentir que eso es lo necesario. Entonces, bueno, posiblemente tengamos mucho retraso en el avance, pero apostemos por la nación humana. Sí, sí. Así es. No habían más manos levantadas, ¿no? Ahora. No, María. Sí, quería comentar una cosa. Es que los seres humanos extienden una degradación hacia otros. En el caso de lo femenino está degradado, pero si eres negro, estás degradado. Si no tienes dinero, te degradan. Entonces, hay una continua degradación de unos seres humanos a otros. Y al final tiene que ver con lo mismo. ¿Cómo podemos afrontar eso para que sea diferente? Pues cuando suceda, ser consciente de ello y decir algo diferente. No aceptar la degradación. ¿Sí? No sé si estaba comentando alguien, porque hay una voz de fondo. Que de alguna manera, cuando uno da una respuesta, cuando uno es consciente de que eso sucede y da una respuesta diferente, no admitiendo esa degradación que te está haciendo el otro, por el motivo que sea, es cuando las cosas pueden cambiar. No sé, eso es lo que quería comentar. Y nada, y esa visión tan positiva, Elsa, yo también la comparto. Por supuesto que las cosas, el ser humano cambia, somos capaces de cambiar y al cambiar nosotros, todo se mueve. Entonces, Muy bien. Bueno, pues. Yo quería, Eleni, me llamo Eleni, hola Ángeles.
Bueno, una broma, porque en Facebook el otro día vi un meme que decía así, ¿no? Que decía, una mujer lo escribía, parece, ¿no? Que el taxista me preguntó si tengo novio. Y yo le dije, sí, señor, está aquí conmigo, pero lo veo solo yo. Y decía abajo, porque aquí vamos a sentir todos incómodos, no solamente la mujer, ¿no? Y Claro. bueno, me pareció, bueno, ya que lo dice María, como, ¿qué hacer en esas situaciones? Ujú. Y bueno, y lo otro es más serio, ¿no? El otro día he descubierto así que hay, quizás ustedes ya lo saben, que hay unas neuronas en el cerebro humano que se llaman neuronas espejo. Quizás lo han escuchado, ¿no? Sí. Dice que esas neuronas se activan cuando un individuo ejecuta una acción y lo mismo cuando observa esa misma acción al ser ejecutada por otro individuo. Y eso no solo a los seres humanos, ¿no? Pasa a los animales. Pero a los seres humanos, dice, se encuentra la corteza premotora y el lóbulo, eh, y, y son y permiten sentir empatía, imitar a los demás y sentir y saber si alguien nos está mintiendo, engañando, también sirven para la comprensión del habla. Bueno, dice muchas cosas, se entienden, no son importantes las neuronas espejo, y al final dice eso. Además, ha sido demostrado que en el cerebro de la mujer hay un mayor número de neuronas espejo y el sistema es más activo que en el cerebro masculino. Bueno. Ujú. Bueno, ahí puedo decir algo, un momento. Hay muchísimas cosas de mi biografía que me surge ahora con estas charlas, ¿no? De Ángeles. Muchos paisajes de formación muy fuerte grabado y lo naturaliza mucho uno, ¿no? Está muy naturalizado. Entre ellos puedo destacar una que es en mi infancia, en la mesa familiar y en gran parte de nuestra cultura está el cabecero, lo lleva el hombre. Nunca una mujer está en el cabecero de la mesa. No hay reunión familiar o en la simple reunión, como es, mesa de todos los días, de toda mi infancia, mi padre siempre estaba en el cabecero. Esa era sagrado, era su lugar, el que manda, digamos, ¿no? Desde ahí en adelante hay infinidad de cosas que me estaban surgiendo de por qué nuestra cultura está tan fuertemente, y eso lo naturaliza mucho. Nunca se cuestiona eso. Es incuestionable, ¿no? Por lo menos en esa época. Ahora puede ser que algo esté cambiando. Hay muchas cosas que están cambiando, pero hay muchísimas que están todavía muy fuertemente con el tema de la ternura, ¿no? El tema de la ternura, yo lo viví, y el atractivo mayor que yo he tenido y la comodidad con que me encontraba con las mujeres es por el hecho de la ternura, ¿no? En el hombre no, en el hombre era para otras cosas, pero en la ternura estaba la mujer siempre presente. Y desde mi maestra, desde la infancia, desde los 4 o 5 años, ¿no? Que sentía yo ese registro de ternura, y en el hombre no lo sentía.
Pongo todos esos pequeños detalles, pero son muy fuertes en el paisaje de formación. Con lo cual esto tiene mucha repercusión, ¿no?, en nuestro comportamiento. Bueno, ahí me quedo porque si no es muy largo el tema. Así es, muy interesante lo que dices. Así es, así es. Nos podemos identificar con lo que acabas de decir, yo creo que todos, ¿no? Con la cabecera de la mesa, con que la ternura relaciona con la mujer, por supuesto. Con el hombre es para otras cosas, son otros registros, ¿no? Pero bueno, esos son aprendizajes conductuales, hablando de las neuronas espejo, ¿no? Que aprendemos por lo que efectivamente vemos, pero bueno, que también podemos ir desaprendiendo para aprender. Obviamente. Entonces, yo creo que hay una memoria. Entonces, no es negativizar, o sea, no es ser ingenuos, pero yo creo que eso, que la ciencia incluso está ayudando muchísimo a que los seres humanos mujeres, pues también ahora podamos tener hijos hasta sin hombres, ¿no? Y eso va a producir un cambio increíble. Va a producir un cambio, o sea, y que tengamos autonomía en el mundo, o sea, que hayamos salido al campo laboral, que seamos autogestivas, ¿no? Aunque siempre lo hayan sido, pero creo que se dan condiciones muy interesantes para que efectivamente lleguemos a acuerdos como seres humanos. Claro que sí. Yo creo que hay un fuerte impulso en las mujeres de hoy por transformar eso. En una reunión que tuvimos esta mañana con gente que quería saber del humanismo, dos mujeres, una joven y otra de mediana edad, plantearon la misma situación, que si iban solas al teatro o a actividades culturales, se sentían observadas porque estaban solas, como si eso fuera una cosa muy llamativa. Y que a pesar de sentirse así, y a pesar de que esa mirada existía, no obstante, ellas continuaban disfrutando las actividades culturales así fuera solas. Pero hay como yo registré en ellas como ese gran impulso que se va notando en cosas pequeñas, en cosas cotidianas, pero que existe. Y hay una gran oleada para superar todo aquello. Inclusive, como decía María, lo que no se ve, ¿no? Se toma como normal. En eso que has comentado, Angélica, es que esta sociedad ve muy mal que alguien vaya solo al cine, o sea, en general, de alguna manera, vamos, muy mal no, pero no está bien visto. Yo he estado en Los Peñascales hoy, me he ido sola con mi mochila a Los Peñascales. He disfrutado, no os podéis imaginar, qué maravilla de día, ha hecho sol, ha llovido, nubes, me lo he pasado divinamente. Es que uno, yendo solo a la actividad que considere, se lo puede pasar bien. O sea, eso es un prejuicio de la sociedad. Y yo diría, no solo de las mujeres, sino de los hombres. Es como, porque a mí mi primo me lo decía, dice, vas al cine solo y parece que te miran. O sea, que a los hombres también, también se sienten ahí como que les miran mal. Bueno, pues yo no sé si hay más manitas levantadas antes que la mía, pero yo simplemente es para agradecer a Ángeles su trabajo, el trabajo que ha hecho. Espera. El trabajo que ha hecho sobre este tema. Yo cuando lo vi también por primera vez, como ya le he comentado, me conmocionó y caí en cuenta que ese tema hay que ponerlo sobre el tapete. Yo tengo que profundizar, tenemos que profundizar sobre ese tema de la cuestión femenina porque es el tema, creo que es el tema, el poder entender esa ruptura que
se produce afuera, pero que se produce en mí. Y entonces tengo que investigar en mí y tengo que profundizar como para ir pues irradiando, mostrando, produciendo otra cosa diferente, pero empezando por uno. Me pareció de mucho interés ese tema de la cuestión femenina y por eso estoy aquí y por eso le daré siempre las gracias a Ángeles. Gracias a ti, Pepa. Nada. Bueno, yo aprovecho también para hablar no sé, contestar a esa pregunta que decías. Creo que eso es un tema muy, muy difícil porque hay que superar esas creencias y claro, recuperar eso a mí me parece bastante difícil. Entonces, yo sí que lo relaciono con el tema del reconocimiento, de una experiencia profunda, de reconocer. Y sí que lo relaciono el tema de esa ruptura o ese desvío que ha habido en el proceso muy claramente con el tema del poder. Un poco, si hacemos caso a la teoría que comentabas, era como que en esa caída en cuenta de que la otra lleva toda la importancia, además sabía de todo, era la que tenía todo el tiempo, sabía de todo, traía niños. Es como que ocupaba ese lugar central, ese lugar del poder. Y en ese, no sé, quiero imaginar que es así, porque esto queda un poco así en esos espacios, ¿no? Como ese arrebatamiento, arrebatar al otro las cosas, imponer las cosas. Entonces, viendo la cosa del poder en general, parece que sigue teniendo esas características, sea ejercido por hombres o por mujeres. Entonces, creo que, claro, toda esta cosa es un poco, para mí que soy hombre y me he educado en este ambiente más facilitador para los hombres, ya solo lo del principio femenino me hace cositas, ¿no? Porque, claro, es como, entonces yo no, entonces Claro. solo las mujeres. Y yo creo que no era tan así. El principio femenino estaba también en los hombres. Y quiero suponer con eso de que había una unidad y se rompió. ¿Por qué se rompió? Por esa cosa de la imposición. Entonces creo que las relaciones humanas avanzan cuando no hay ese juego de poder. Y es difícil que uno se ponga en términos de paridad con la otra persona. Entonces no solo queda ahí en ese hecho que ocurrió en el pasado, ¿no? Sino que creo que está muy metido en toda la gente, todas las personas. Pero bueno, yo lo que observo en algunos jóvenes es que están juegan otra liga ya. Quiero decir que a pesar de todo se va avanzando, el paisaje de formación de los jóvenes es muy diferente, aunque todavía hay esas cosas retardatarias, ¿no? De esos comportamientos fuera o bueno, que afirman esta cosa que decimos. Creo que en la gente ya hay esa otra sensibilidad, más inclusiva, más del cuidado, más de atender al ambiente, al estar bien, no estar yo bien y los otros ya veremos. No. Se mira más por esa cosa, esa visión más de conjunto y de los otros. Entonces, para mí eso, quiero caer en ese reconocimiento de cómo pueden ser las cosas, ¿no? Y nada más, muchas gracias Qué bien, gracias a ti, Manolo. por abrir la vía, una vía más. Una vía, exactamente, una vía más. Esa era la intención, poder hablar de estos temas, y bueno, y oír lo que los demás, sus experiencias y todo lo que habéis comentado, que ha estado muy interesante. Muy bien. ¿Te parece que lo Muchísimas dejamos gracias. aquí, Angélica? Lo digo porque he visto que hay gente que está diciendo que se va. Sí, pareciera que por la hora, ¿no?
Son 9:30. Ha sido muy fructífero, realmente. Ha sido muy conmovedor y muy fructífero. Te lo agradecemos enormemente. Pues sí. Muchas gracias a vosotros por acercaros. Para mí ha sido un regalo poder hablar de esto con vosotros. O sea que las gracias son mutuas. Muchas. Es mutuo, sí. Muchísimas Efectivamente. gracias. Y Muchísimas hay mucho trabajo. gracias. Hay mucho trabajo por hacer. Muchas gracias, Ángeles. Vale. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Gracias. Chao. Adiós a todos.